Bueno, como primer tema elegí hablar sobre las tres pedagogías principales que nutrieron y dieron ideas a la escuela que se conoce hoy en día. En primer lugar está la instrucción simultánea, que fue fundada por el padre Lasalle, que era sacerdote y pedagogo francés, quien se dedicó a la educación masiva de niños, pobres principalmente, y a la educación docente. Bueno, esta idea que él adoptó como misión de vida nació porque él observó que habían demasiados niños pobres que no tenían ningún tipo de instrucción, ya sea académica o moral, según él, moral, buenas costumbres y cosas por el estilo. Su método se basaba principalmente en el orden y control, y él era llevado a cabo eso en el aula por la organización simétrica de los alumnos, quienes se sentaban solitos, digamos, los chicos estaban solitos sentados para evitar distracciones y miraban hacia el frente, lo que se asemejaba mucho a una celebración litúrgica. Debido a que su clase, digamos, se parecía mucho a una celebración de una misa, tuvo mucha aceptación en la sociedad, porque era un modelo muy conocido. Un modelo basado en lo que se conocía como pastoreo, que era una antigua tradición católica secular para el control y organización de grupos, y era muy efectivo. El método de instrucción simultánea garantizaba que muchos chicos, con la utilización de pocos maestros, lograran acceder a los mismos conocimientos todos al mismo tiempo. Además, esta escuela ofrecía una formación integral del educando, porque además de nociones de cálculo o lectura, letras, los conocimientos académicos, se les brindaba una educación moral y de buenas costumbres. Bueno, este método también requería que los mismos profesores tuviesen una capacitación para poder controlar y guiar y organizar a todo un grupo grande de chicos. Y a la vez para mantenerse en su rol y separar lo que significaba ser alumno de lo que significaba ser docente. Sus principales aportes a la pedagogía fueron el orden por niveles, por edades, el establecimiento de un horario para las clases, el hecho de enseñar en lengua vernácula, que era la lengua que usaban los chicos en su vida cotidiana, en vez de usar latín, que era lo que se usaba en la escuela de la época, la fundación del primer correccional, además también de la primera escuela de formación docente, de la que se tiene idea, de la que se tiene conocimiento, digamos, y su obra Conduite del Écoles se usó como manual pedagógico básico para los docentes tanto católicos como no católicos desde el siglo XVIII hasta principios del siglo XX. Además, establecieron a la cortesía y la amabilidad como caridad. Y el desarrollo de esta metodología también fue un gran aporte. También se conoce a esto como digamos, las bases sobre lo que se sitúa o se creó la escuela secundaria que conocemos hoy en día. Fue un precursor de la escuela secundaria. Por otro lado, a fines del siglo XVIII en Inglaterra nació lo que se conoce como la Escuela de Lancaster o Lancasteriana, que surgió como una nueva disposición de organización escolar, en la que una gran aula reunía alumnos de diferentes niveles que se organizaban en filas en bancos. Dispuestos, o sea, los bancos se disponían en filas. Y en el extremo de cada fila se ubicaba un alumno monitor. El maestro seguía estando en el frente, pero él solamente se dirigía a los monitores, quienes replicaban lo mismo que el profesor les había enseñado a ellos, pero con su propio grupo de alumnos. Y había tantos monitores como filas hubieron. En la figura del monitor se resumían los roles docentes y alumnos, y a la vez era
también recibía la autoridad del docente, el monitor. Era un método de alternancia porque el monitor pasaba a ser docente y después volvía a ser alumno. Y por eso se decía que no concebía un papel prefijado por esto mismo, porque el monitor de alumno pasaba a ser docente y de docente volvía a ser alumno. Pero este método fue perdiendo fuerza con el correr de los siglos. Por otro lado, se encontraban el decurión y las hiperauras jesuíticas. Se sabe que el decurión fue como un antecesor de lo que se conocía como monitor. En las escuelas jesuíticas que fueron destinadas a la educación de 200 a 300 alumnos, se separaba a estos en dos bandos simétricos, ¿no? Organizados en filas también, que cada una de estas filas se llamaban decuria. Y cada bando tenía lo que se conocía como decurión, que sería, un monitor. Y cada alumno tenía a su par en la fila contraria y con este debían desarrollar argumentaciones según la clase lo requiriera. El docente tenía un lugar, seguía estando en el centro, pero como un juez. En estas escuelas se trabajaba mucho con el compromiso. Yo como futura docente creo que esto sirve para ir armando mi propia autobiografía escolar, para saber de dónde vengo y hacia dónde voy, como se dice, ¿no? Y a la vez también es importante saber por si algún día algún alumno me pregunta esto, y a la vez también para que mi propio alumno pueda crear su propia autobiografía escolar también. Es importante siempre conocer la historia de lo que uno está haciendo o de lo que uno ve. Por eso creo que es muy importante saber todo esto.